Bien, ya vimos lo de las propiedades psicométricas del aire, de la mezcla aire seco y vapor de agua. Ahora vamos a hacer algunos ejemplos para que más o menos vayan viendo el uso de las ecuaciones o de las fórmulas. Bien, dice que una mezcla de aire seco y vapor de agua a 20 grados centígrados y 100 kilopascales tiene una humedad relativa del 80%. Determinar las presiones parciales, la humedad específica, el punto de rocío, la densidad de la mezcla y la cantidad de vapor condensado por kilogramo si la mezcla se enfría a 10 grados centígrados, como está aquí indicado. Ok, entonces vamos a empezar. Como sabemos que tenemos la humedad relativa va a ser igual a la presión parcial del vapor entre la presión de saturación a bulbo seco. Entonces eso es lo que vamos a empezar a trabajar. Vamos a determinar la presión del vapor a la temperatura de bulbo seco, la presión de saturación, perdón, del vapor a la temperatura de bulbo seco para determinar la presión parcial del vapor de agua. Entonces vamos con una temperatura igual a 20 grados centígrados, vamos a entrar a las tablas de vapor saturado y a 20 grados centígrados vamos a calcular la presión de saturación a la temperatura de bulbo seco. Entonces esto pues obviamente va a ser igual a la presión de saturación a la temperatura de bulbo seco, que va a ser igual a 2.3392 kilopascales. Acuérdense, esto lo sacamos de la tabla de vapor de agua. Entonces ya nada más vamos a sustituir aquí, vamos a despejar la presión parcial del vapor, que sería igual a la humedad por la presión de saturación. Y esto sería igual a 0.8 por 2.3392, que nos va a dar un valor de 1.87316 kilopascales. Bien, como ya tenemos esto sería nuestra presión del vapor. Entonces esta presión de la mezcla, vamos a ponerlo así, la presión de la mezcla pues va a ser igual a la presión parcial del aire más la presión parcial del vapor. Como ya sabemos a qué presión tenemos la mezcla, entonces podemos despejar de aquí la presión parcial del aire, que sería igual a la presión de la mezcla menos la presión parcial del vapor. Entonces esto sería igual a 100 menos 1.87136. Entonces tenemos una presión parcial del aire de 98.1286 kilopascales. Ok, ya tenemos esa parte y con esto podemos encontrar la humedad específica. La humedad específica quedamos que tenía dos definiciones. La primera, que era la cantidad de vapor contenida en el aire, y esto iba a ser igual a 0.622 por la presión parcial del vapor entre la presión parcial del aire. Eso a partir de considerar tanto el vapor como el aire como gases ideales, sustituir aquí la ecuación de estado de gas ideal y a partir de eso obtenemos esta parte de aquí. Bien, eso ya lo hicimos en otro video. Entonces esto sería 0.622 por 1.87136 entre 98.1286. Esto nos va a dar una humedad de 0.01186. Esto sería en kilogramos de vapor por kilogramos de aire seco. Bien, puesto que conocemos la presión parcial del vapor, podemos determinar el punto de rocío. ¿Y qué vamos a obtener del punto de rocío? Por la temperatura de saturación. ¿A qué valor? A la presión parcial del vapor. Y entonces esta temperatura de saturación, como estamos hablando de vapor de agua, pues vamos a las tablas de agua saturada y calculamos, o mejor dicho, leemos
la temperatura de saturación, que sería de 16.45 grados centígrados. Esto directamente en las tablas de agua saturada que vienen en los libros, las que hemos utilizado para el estado termodinámico del vapor de agua o del agua. Bien, vamos a ver entonces ahora, por ahí habíamos visto otras formulitas, y la densidad de la mezcla, vamos a ponerlo así, la densidad de la mezcla va a ser igual a la densidad del aire más la densidad del agua. Pero la densidad del agua no la podemos sumar con la densidad del aire porque tenemos diferentes bases de masa, no es lo mismo las dos sustancias. Entonces esto lo podemos expresar como la densidad del aire más la humedad por la densidad del aire. ¿Sí? Entonces de esto nos quedaría que es igual a la densidad del aire por 1 más W. Ya tenemos W, que sería .01186, entonces ya nada más sustituimos ahí. Bien, pero falta la densidad del aire. Ok, la densidad del aire la podemos obtener, si recuerdan, presión volumen va a ser igual a MRT. Bueno, pues entonces serían metros cúbicos por kilogramo o kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Que sería la densidad, y esto sería igual a la presión entre RT. Ahora, ¿cómo lo vamos a evaluar? Bueno, pues esto lo vamos a evaluar como lo comentábamos en los videos de la mezcla de gases. Como estamos hablando específicamente del aire, pues aquí tenemos que tener propiedades del aire, ¿no? Entonces, ¿cuál presión vamos a poner aquí? La presión parcial del aire, que sería 98.1286, y aquí vamos a tener la R del aire, que sería .287, y la temperatura de la mezcla, que sería 293 Kelvin. Bien, esta densidad del aire, esa sí no la tengo, bueno, este valor, y ya nada más lo que tengamos de este valor lo vamos a sustituir aquí. Nos va a quedar la densidad de la mezcla, que va a ser igual a esto, 98.1286 entre .287 por 293, que es la densidad del aire, y esto lo vamos a multiplicar por 1 más .01186. Eso nos daría la densidad de la mezcla, que sería 1.1808 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? Ya llevamos hasta aquí, ya tenemos la densidad de la mezcla. Bien, ahora nos dice que qué pasa cuando tenemos la temperatura a 10 grados centígrados. ¿Cuánto vapor se va a condensar? Bueno, pues obviamente para que el vapor se condense y alcance esa temperatura baja, significa que el vapor de agua debe de llegar a la condición de saturación. Para que llegue a la condición de saturación necesitamos que esta humedad relativa, que es la que nos está diciendo qué tan lejos o qué tan cerca está la mezcla de la saturación, pues esta debe de valer 100 para que se pueda condensar el vapor de agua. Bien, y dado que es así, pues entonces la presión parcial del vapor pues va a ser igual a la presión de saturación a la temperatura de bulbo seco, ¿sí? ¿Y de dónde vamos a sacar eso? Pues otra vez de la formulación. Si es
Si es un vapor que ya está saturado porque se está condensando el agua, entonces esta humedad vale 100, o sea, valdría 1, y eso nos dice que la presión parcial del vapor es igual a la presión de saturación a la temperatura de bulbo seco. Y esto en ese caso a 10 grados centígrados nos da 1.2282 kilopascales. Bien, con eso pues ya sacamos la humedad y esta la vamos a ponerle así, que la vamos a evaluar a 10 grados centígrados, sería 0.622 por la presión parcial del vapor, que sería 1.2282 entre la presión parcial del aire, que sería la diferencia de 100 menos 1.2282. Esto nos tiene que dar una humedad de 0.00773 kilogramos de vapor por kilogramo de aire, de acuerdo a esta definición. Y entonces la cantidad de agua que vamos a estar condensando pues va a ser igual a la diferencia de las humedades, ¿no? Vamos a restar la humedad a 20 grados centígrados, se la vamos a restar a la de 10 grados centígrados para que nos dé 0.00413 kilogramos de agua o kilogramos de vapor por kilogramo de aire. Así está la solución. Esto es lo que nos está preguntando: cuánto vapor se va a condensar por unidad de aire si se baja la temperatura de la mezcla o del aire atmosférico a 10 grados centígrados.